Queridos alumnos, bueno, como siempre, un placer poder saludarlos. Es una alegría poder compartir juntos este tiempo, un tiempo muy valioso, me parece. Creo que tendremos lindas reflexiones a partir de esta cursada. Es una cursada que, bueno, siento que todos los cursos, las materias que el seminario brinda tienen su propia importancia, por eso es que las brindamos, ¿verdad? Y esta, esta materia también reviste cierta importancia y cierta urgencia en virtud de lo que representa la fe cristiana y en virtud de que hoy la fe cristiana está siendo profundamente atacada por los grandes problemas posmodernos a los que nos enfrentamos. Bueno, quiero decirles que la materia se llama apologética. Esta será la cursada que nos acompañará durante estas semanas. Y la idea de esta materia es poder brindar una reflexión, más que herramientas, porque ustedes las están teniendo ya en todo el seminario, es brindar una reflexión en función de cómo los cristianos hoy en día tenemos que encarar la defensa de la fe que se nos ha sido otorgada. Apología significa defender, ¿verdad? Estar en una posición de defensa con argumentos, con posiciones, con respuestas que puedan ser convincentes o al menos válidas y auténticas respecto de aquellos cuestionamientos que se nos puedan estar haciendo. La apología entonces es la defensa de una creencia o de una posición. Eh, Nosotros, evidentemente, los cristianos, necesitamos ser apologetas, ¿verdad? Necesitamos ser apologetas. Quiere decir que en medio de esta sociedad deberíamos nosotros considerarnos eh, personas que estén dispuestos o dispuestas a defender la fe. Así que bueno, en esta materia estaremos abordando la realidad que existe en cuanto al mercado religioso que se está levantando, pero también vamos a reflexionar sobre la este, um, preocupante, esa es la palabra, en el muy buen sentido, el preocupante progreso o multiplicación de distintas creencias, principalmente ateístas, principalmente gnósticas. Hoy la pluralidad de la fe nos está llevando al despertar de muchas creencias de las cuales se están teniendo muchos adeptos, muchos adeptos. Y entonces entramos como en una competencia entre dos grandes comillas, porque evidentemente nos enfrentamos a la posibilidad real de el futuro de la iglesia, ¿no? Bueno, ya lo vamos a estar analizando. Tal vez alguien me dirá, pero no, la iglesia nunca va a ser destruida. Sí, eso lo creemos, ¿verdad? Eso lo creemos. Sin embargo, está en serio peligro la iglesia. Muy bien, pues antes de seguir viendo qué es lo que vamos a analizar en esta materia de apologética, vamos a orar para que Dios nos guíe y que Él pueda estar acompañándonos en esta cursada. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, creador y sustentador de todo cuanto existe. La gloria sea para ti, oh Padre eterno, de eternidad a eternidad. Tú eres el Dios de dioses, eres el Dios verdadero, eres el Dios, Señor, que ha revelado tu santa y divina voluntad en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, cuya fe, Padre, ahora nosotros sustentamos. Ahora, Señor,
El reino tuyo tiene que seguir estableciéndose en la tierra. Y los que somos tus hijos y tus hijas, estamos convencidos y comprometidos para que los valores del reino tuyo, Padre, puedan permear la vida, el corazón y la impronta de todos los seres humanos. Sin embargo, Padre Celestial, en nuestra generación nos ha tocado estos grandes desafíos de, de defensa de la fe en toda esta posmodernidad que se nos plantea. Dios, ayúdanos. Te rogamos, oh Padre Celestial, que tú nos des la sabiduría, que nos des la sensatez, que nos des la prudencia, que nos des la inteligencia para dar respuesta, Padre, a todos los planteamientos que hoy el mundo de alguna u otra manera está exigiendo al cristianismo. Pedimos tu dirección, Padre, y pedimos que nuestra fe se afirme en la roca que es Cristo Jesús, en cuyo precioso nombre lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Bueno, desde que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, desde ese momento inicia una realidad maravillosa de la cual usted y yo somos parte. Esta realidad de la fe cristiana. Como hemos estado analizando en los evangelios sinópticos, el Señor Jesús no viene a fundar una iglesia, ¿verdad? No hay una iglesia de Jesucristo, aunque hay denominaciones que puedan arroparse eso, pero no lo hay. El Señor viene a proclamar el reino y es entonces en la interpretación que hacen las primeras comunidades cristianas en donde se empieza a fundar el cristianismo. Es decir, el cristianismo tiene que ver con los seguidores de Cristo. Un cristiano o la palabra cristiano significa un pequeño Cristo, ¿verdad? Ser un pequeño Cristo. Entonces los cristianos, nuestra fe y nuestra convicción es parecernos a Jesucristo. Y a partir de esta concepción se empiezan a formar grupos de personas, hombres y mujeres, que se unen en torno al mensaje de un carpintero de Galilea. Se unen en torno al mensaje de un personaje que dijo ser el Hijo de Dios y que lo demostró con poder, con obras, con hechos maravillosos y que evidentemente estas primeras comunidades cristianas empiezan a adorar a a un carpintero, lo empiezan a proclamar como Dios, lo empiezan a declarar como el Mesías ungido de Yahvé, y entonces estas comunidades cristianas cimentan su forma de vida, sus concepciones, sus ideas, su forma de vivir, la moldan a los principios, a las palabras y a los dichos del Señor Jesucristo. Esto, dado y unido al compromiso de muchos hombres y mujeres comprometidos en la propagación y promulgación del Evangelio, hizo que esta fe, esta creencia en el resucitado, empezase a expandirse en todos los confines del Imperio Romano. Sin embargo, esta fe, ¿verdad?, entró en crisis. Esta fe que en un principio para nosotros podría ser sencilla de entender y sencilla de aceptar, no tuvo menos detractores que cualquier otra circunstancia. Muy pronto se empezaron a levantar dentro del mismo seno de la iglesia falsos profetas, falsos maestros, que de alguna u otra manera pretendieron y quisieron, ¿verdad? Atentar contra esa fe naciente del cristianismo. Y entonces
la fe cristiana empezó a ser atacada desde dentro del seno de la iglesia como por círculos de fuera que empezaron en algunos casos, a negar la existencia del Señor, ¿no? En algunos casos, incluso, se atrevieron a decir, en el caso de eh, los ebionitas, que fue una secta o un movimiento dentro del movimiento cristiano que se empezó a apartar de la fe cristiana, y los ebionitas, en pocas palabras, decían: nuestro Señor Jesucristo vivió en la pobreza, nació en la pobreza, nunca fue rico, nunca tuvo propiedades, y por lo tanto, quien quiera seguir a Cristo tiene que ser pobre, ¿verdad? Y entonces condenaban a todo aquello que tenía que ver con, este, eh, con cristianos que tenían cierta posición económica. Y entonces estos ebionitas empezaron a tergiversar la fe y decían: bueno, quien no haga esto que estamos nosotros teniendo, serán, no estarán siguiendo la verdad. Luego vinieron un movimiento muy representativo de las herejías que se empiezan a aparecer dentro del cristianismo, fue el docetismo. El docetismo, ¿verdad?, es el padre del arrianismo. Los docetas eran otro grupo, ¿verdad?, dentro de la fe cristiana, que empezaron a reflexionar sobre la persona de Jesús. Y entonces, en su afán de querer compartir ideas, no sé si novedosas o para ellos pudiesen ser la verdad, empezaron a decir que el Señor Jesucristo no fue un hombre físicamente. O sea, que Jesús no vino de manera física, no tenía dos ojos, dos manos, dos pies, un cuerpo físico, sino que ellos decían que el Señor Jesús tenía un cuerpo de apariencia, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, los docetas decían incluso que cuando el Señor Jesús caminaba, él no ponía o no dejaba huellas en el piso, porque de alguna u otra manera él como que levitaba o caminaba en el aire, porque él no tuvo un cuerpo especial. Doceta significa apariencia. Y esto fue un gran revuelo en la iglesia cristiana. Luego, dentro de esta misma fe que luchaba por mantenerse firme en medio del vendaval de distintas posiciones y creencias, llegaron los gnósticos. El gnosticismo fue uno de los grandes movimientos que causó un profundo daño a la iglesia cristiana, porque el gnosticismo empezó a ser una mezcla peligrosa entre los postulados filosóficos griegos y los postulados del cristianismo que en ese momento existían. Y entonces se empieza a mezclar, insisto, de manera peligrosa, la forma en que eh, estos grupos gnósticos empiezan a a seguir echándole leña al fuego a los docetas, y decían: miren, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano porque la materia es mala, porque el cuerpo es pecado, porque este cuerpo, ¿no es cierto?, no puede albergar lo más sublime y lo más sagrado del conocimiento, ¿verdad? Entonces, los gnósticos empezaban a decir que lo más importante que se tiene es el espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu es el receptor del conocimiento que nos lleva directamente a las realidades divinas. Entonces ellos empezaron a negar de una manera muy sutil de que Jesús pudiese ser el medio por el cual se pudiese llegar al Padre, ¿verdad? Es un gran problema porque los gnósticos decían que Jesús fue un gran maestro del conocimiento
que desarrolló un conocimiento tan fuerte y tan grande que lo hizo colocar en un lugar muy especial cercano a Dios. Y entonces los cristianos tendrían que desarrollar el conocimiento como base sustancial o importante para conocer las realidades divinas. Ya no era el sacrificio de Cristo lo que nos acercaba al Padre, sino que era el conocimiento que existía en cada uno de nosotros. Estos y otras herejías que se levantaron dentro del seno cristiano amenazaron profundamente con destruir la fe cristiana, con decir, esta es una fe errada, es una fe difícil de aceptar. ¿Cómo puedo creer en un hombre que muere de la peor manera, en una condición de maldición? Yo no puedo adorar a un hombre, ¿no es cierto?, ensangrentado, golpeado y que termina, insisto, en el madero como maldito. Estas concepciones empezaron a hacer mucho ruido en el primer siglo de la era cristiana y amenazaron con la unidad de la iglesia. Y entonces, ante esto, ¿verdad? Ante estos embates filosóficos, gnósticos, religiosos, herejes, se levantaron un grupo de apologetas, que en la historia eclesiástica o en la historia de la iglesia se le conoce como padres de la iglesia, ¿verdad? Los padres de la iglesia son los grandes apologetas de la fe cristiana. Y en algún momento de la clase vamos a mencionar algunos de ellos y cómo estos tienen que escribir obras, ¿verdad? Tienen que escribir obras, libros, diríamos, que defiendan la fe cristiana y ataquen los argumentos que se tienen respecto de estas herejías. Bueno, después vino Marción, ¿verdad? Marción, la herejía marcionista, en donde Marción decía que no se debería aceptar nada del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento reflejaba un Dios violento, iracundo y sediento de sangre. Entonces, él solamente aceptaba el Nuevo Testamento, pero nada que tuviese que ver con lo que dijera algo sobre el Antiguo Testamento. Así es que lo único que sobrevivió en la concepción de Marción es que para él la Escritura Sagrada era solamente las cartas paulinas, sacándole todo lo que tuviera que ver con el Antiguo Testamento y el Evangelio de Lucas. Todo lo demás lo recortó, lo quitó, y ante esta herejía marcionista, los padres de la iglesia responden, ¿verdad? Responden y escriben obras dando respuesta a estas posiciones. Por eso se le llaman los grandes apologistas de la fe cristiana, porque van a levantarse en contra de estas posturas y lo van a defender a capa y espada, diríamos, ¿verdad? Hay varios libros de la Biblia que tienen este sabor apologista, principalmente los libros que se escriben ya en épocas muy cercanas a los finales del primer siglo. Las obras que aparecen entre los 80, 90 y 100 son las obras que van a ser más apologéticas, llamadas, por ejemplo, la carta de Judas, es una carta apologética. La segunda carta de Pedro también tiene un tinte apologético, porque estas dos cartas van a ir en contra de estos falsos maestros, de estos falsos profetas, y les dirán que estos personajes, su vida no testimonía una conversión o una transformación con Cristo. Sin embargo, en épocas relativamente tempranas, a principios de los años 60, hay una clara indicación de que esto sucedería. Y el apóstol Pedro ya lo mencionaba, ya lo vislumbraba y ya lo ponía en la mesa como tema de consideración
para las generaciones futuras. En la primera carta de Pedro, mm, déjenme encontrar el pasaje. Ahora se me perdió el pasaje. El apóstol Pedro nos habla de que si nosotros tenemos que estar, aquí está, perdón, está enfrente de mí, capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Este pasaje de la carta de Pedro en el capítulo 3 nos establece claramente el sentimiento que debemos tener los cristianos para dar respuesta a lo que se viene. Dice el capítulo 3, versículo 15 de la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados, siempre preparados. Esta, esta indicación, esta vivencia, ¿verdad? De poder estar preparados para dar razón, para defender la fe, para que cuando alguien nos pregunte qué es lo que está pasando, pues podamos dar respuesta a lo que está sucediendo. Pedro ya en esta época es una época de persecución, es una época de grandes cambios, de grandes desafíos, y entonces en esta carta, Pedro lo que le está diciendo o nos está diciendo, alguien va a demandar de ustedes razón de lo que creen. ¿Cuál será su respuesta? ¿Cómo lo defenderán? Bueno, esta situación que les he planteado, ¿verdad? De lo que sucedió en la iglesia del primer siglo respecto de la fe cristiana, no es nada diferente a lo que vivimos hoy como iglesia en el siglo XXI. No es nada diferente. Y evidentemente esta intención, ¿verdad? De, de defensa sigue estando presente en los círculos cristianos y sigue estando presente en la fe nuestra. ¿Cómo damos respuesta ante un mundo, ¿no es cierto?, que cada día demanda razón del cristianismo? ¿Cómo dar respuesta de lo que creemos? ¿Cuál es la actitud que nosotros debemos tener para defender el cristianismo? Muchos de nosotros tal vez, entiendo que no todos, pero muchos de nosotros fuimos eh, educados, diríamos, o enseñados que defender la fe era pelearte con un católico, discutir con un testigo de Jehová, eh, embroncarte con un pentecostal y agarrarse a muerte con un montón de textos bíblicos. Y entonces el que saliera victorioso sentía el orgullo de haber vencido al otro, pensando que sus postulados o sus interpretaciones eran las correctas. Y entonces
de esa forma defendíamos la fe, en este caso de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y entonces nos convertimos en apologetas o en defensores de una doctrina y pasamos por alto lo que era la esencia del Evangelio. Y esto nos ha traído grandes consecuencias, porque hoy muchos seguimos defendiendo nuestros puntos doctrinales, que está bien, que debemos hacerlo, pero lo hacemos incluso por encima del Evangelio de Jesucristo, que eso no debería suceder. Lo que debe primar, lo que debe estar por encima, es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y entonces, queridos alumnos, hoy nos encontramos en esta eh, realidad de lo que es eh, el mundo actual, ¿no es cierto? De lo que representa el mundo actual y cómo entonces el cristianismo enfrenta, ¿verdad? Enfrenta las situaciones de la fe cristiana, ¿verdad? Y, y entonces déjenme guiarme con unas reflexiones introductorias a la materia, ¿verdad? Déjenme guiarme con unas reflexiones introductorias a la materia y lo voy a hacer de esta manera. Bueno, estamos en la clase de apologética. Y entonces, si nosotros hacemos una comparación en esta breve introducción que he hecho respecto de la historia de la Iglesia en épocas primitivas o en el inicio de la Iglesia, eh, hoy nos planteamos dentro del campo de la fe la, la pregunta de creer ahora es muy difícil, ¿verdad? Creer es muy difícil. Hoy nos estamos enfrentando a tiempos serios. Hoy nos estamos enfrentando a tiempos donde la fe cristiana o nuestro abordaje sobre la fe cristiana ya no es tan sencilla como antes nosotros pudiésemos tener. ¿Por qué? Porque antes, hermanos, ¿qué pasaba? Antes decían, bueno, así tenés que creer, de esta manera tenés que comportarte y listo, no preguntes más. ¿Pero y por qué? Pues porque lo digo yo que soy tu padre, ¿no? O porque te lo digo yo que soy el pastor. Y entonces, años atrás, décadas atrás, nuestra forma de creer era relativamente sencilla, o sea, y decíamos, y está bien, bueno, si el cura de la iglesia, del párroco de la iglesia, nos dice tal cosa, pues hay que creerle, porque él es el que sabe, ¿verdad? El maestro de la escuela, uno dice, bueno, lo dijo el maestro de la escuela. Bueno, él es el que sabe y entonces hay que aceptarlo. Lo dijo el pastor de la iglesia, el ministro de la iglesia, el más anciano de la iglesia, entonces él sabe mucho y hay que aceptarlo, ¿verdad? Muchos de nosotros, de los que estamos hoy en clase, crecimos con estas situaciones, ¿verdad? De no cuestiones lo que te digo, no preguntes lo que te digo, porque si vos cuestionás, si vos no crees, entonces algo mal está en ti y hay que disciplinarte o hay que convencerte a veces a la fuerza de que tenés que creer de tal o cual manera. Muchos de nosotros crecimos en esa generación donde no cuestionábamos. Por eso es que nunca nos acercamos al texto bíblico porque esperábamos que otro nos dijera, que otros nos explicara, que otro nos guiara en el camino de la comprensión del texto sagrado, pero nunca una intención de que nosotros pudiésemos leer la Biblia. Fíjense ustedes, queridos alumnos, que en el caso del catolicismo, ¿verdad? De la religión católica, una de las religiones más grandes que existen en el mundo, con muchos millones de fieles, ¿verdad? Ellos no se les permitió estudiar la Biblia
ellos mismos hasta hace 60 años aproximadamente. En el Concilio Vaticano II, que fue en 1960, si no mal recuerdo, recién ahí el credo o la curia católica, los líderes de esta denominación, aceptaron que sus fieles pudiesen leer la Biblia en su idioma original. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Que antes, los que fueron católicos, ¿no es cierto?, recordarán, mucho antes, las misas eran en latín y se leía la palabra en latín. Pero la iglesia, los fieles católicos, ni les importaba leer la Biblia, ni entenderla. Entonces, lo que dijera el cura, que decía en latín y que no sabíamos qué onda con eso, pues decían, bueno, pues hay que aceptar, ¿verdad? Hay que aceptarlo. Entonces, los católicos, hermanos, no tienen muchos años de haber aprendido a leer la Biblia por ellos mismos, pero lo han aprovechado muy bien, ¿eh? Muy bien. El mundo católico hoy está leyendo la Biblia. Y están avanzando muchísimo en el campo de la exégesis bíblica. Ahora, ¿qué pasó con los protestantes? Con nosotros, diríamos, ¿verdad? Nosotros llevamos más de 500 años, ¿verdad? Leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque fue en la época de la Reforma con Martín Lutero donde se hace la apertura. Martín Lutero y junto con todos los grandes reformadores se oponen a la imposición del clero católico y entonces abren su posibilidad al texto sagrado. Y entonces Martín Lutero empieza la traducción del latín al alemán de la Biblia. Y ahí empieza toda la serie de traducciones a distintos idiomas y que hoy, gracias a Dios y a las sociedades bíblicas en el mundo, están traduciendo la Biblia a muchos, muchos idiomas del mundo. Entonces nosotros, los protestantes, diríamos, tenemos muchos siglos, diríamos, de leer la Biblia en nuestro idioma y por nosotros mismos. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, sucedió lo que he dicho, ¿no es cierto? En la cultura que hemos tenido, muchos cristianos no nos hemos preparado para dar defensa de la razón, con razón de lo que nosotros profesamos. Y nos hemos conformado con lo que el pastor nos dice, con lo que el pastor nos comenta, pero no nos ha interesado estar preparados. Y los que estuvieron preparados, que leyeron la Biblia y que se aprendieron la Biblia para arriba y para abajo, pues era para pelearse con el testigo de Jehová, con el mormón, con el católico, con el pentecostal, pero no es una defensa de la fe, es una defensa de una doctrina. Entonces, creer hoy, hermanos, es difícil, creer en tiempos difíciles, porque hoy la situación ha cambiado. Hoy nuestros jóvenes, las generaciones nuevas que se están levantando, ya no aceptan tan fácilmente. Hoy cuestionan, hoy preguntan. Voy a dar un breve repaso de lo que ya vimos en alguna otra clase de otra materia para darnos cuenta que hoy estamos en un mundo donde la globalización nos está planteando serios y graves problemas. Como dice aquí, ¿no es cierto? En el siglo actual estamos en una sociedad más y más tecnificada, más y más tecnificada, donde hoy la oportunidad del conocimiento y de acceder a un montón de ideologías está profundamente arraigada. Ustedes van a tener una materia que se llama nuevos movimientos religiosos y la profesora les explicará
todas estas grandes ideologías que están permeando en el mundo. Estamos en una sociedad cada vez más y más tecnificada, en donde aún estamos a un clic de distancia para leer, escuchar y adoptar un montón de ideologías de un montón de gente que a veces habla estupideces. Y quiero aclarar el término, porque tal vez para ustedes haya sido una palabra, una mala palabra, pero la verdad es que no. Estúpido o estupidez, que es la derivación, ¿verdad? Significa, es una palabra en griego que significa hablar sin sentido, ¿verdad? Por eso cuando alguien está diciendo algo que no encuadra, uno dice, estás hablando estupideces, ¿no? Suena un tanto fuerte, pero en el sentido primario de la palabra significa, estás hablando algo que no tiene sentido, que no tiene coherencia. Y eso es lo que a veces encontramos en las redes sociales, eso es lo que encontramos en todos los sitios de Internet. Hay gente que habla con propiedad, con sabiduría y que utiliza la tecnología para acercar buenos y sanos consejos, pero hay gente que de verdad da pena, da bronca a veces escuchar y decir, ¿por qué estás diciendo estas cosas sin sentido? ¿No? Pero increíblemente hay un montón de seguidores, hay un montón de gente que se lo está creyendo. Eh, Hay gente que norma su salud, por ejemplo, porque vio en Internet, en YouTube, en una red social, a un médico decir, no, olvídense, la medicina, por ejemplo, que da el doctor es una porquería, no sirve, dejen de tomar, ahora tienen que tomar esto. Y la gente dice, sí, tienes razón, esto no sirve y vamos a tomar esto, ¿no? O vemos en el Internet mucha gente que empieza a subir muchos blogs gnósticos. No hace mucho, fíjense, una alumna del seminario me mandó un mensaje y me dijo, pastor, ¿qué piensa de esto? ¿verdad? Y solamente les voy a leer un poquitito de esto que empezó a circular y que ella me hizo favor de compartirme. Eh, en un principio yo sentí que ella estaba creyendo esto, ¿viste? Y ahí me preocupé. Eh, bueno, ella después me dijo que no, que ella entendía que no, pero que eso se estaba compartiendo entre porque es una chica que estudia en la universidad y entre los alumnos eh, tienen eso. Fíjense lo que me mandó y que lo reenviaron. Lo reenvían y cuando yo lo empecé a leer dije, mira, si yo no sé lo que yo sé, leo esto, empiezo a dudar de lo que creo, ¿no es cierto? Dice, gnosis. Ya desde ahí, fíjense que el movimiento gnóstico ya está muy, muy arraigado. Dice gnosis. Los 12 apóstoles de nuestro Cristo íntimo. Este era el problema del gnosticismo que está resurgiendo hoy, queridos alumnos, de una manera tan brutal y principalmente, insisto, a veces entre los viejos, ¿no? Que somos nosotros. Bueno, yo. Esto no nos movería, entre comillas, pero olvídense, hay un montón de cosas. Dicen, estos 12 apóstoles son la representación que hay en nosotros de un zodiaco. Estos 12 apóstoles representan los 12 trabajos de Hércules. Justamente estos 12 trabajos los tiene que realizar el superhombre para integrarse en el zodiaco cósmico y a su vez para desintegrar esta parte negativa que todo signo zodiacal en su aspecto interior ejerce sobre toda persona. Miren lo que dice después. Las sagradas escrituras, está apelando a la Biblia, dicen que estos apóstoles eran pescadores.
Pero nosotros sabemos que no eran pescadores de peces, sino que eran alquimistas. Ellos pescaban en sus propias aguas genéticas para extraer de ellas los espermatozoides para su propia regeneración y para su propia obra. Indiscutiblemente, dicen, allá aparecería Pedro, hombre intrépido y revolucionario, que como dijera Cristo, eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un texto que está en Mateo. Y solamente voy a leer esta parte que dicen de Pedro. Este Pedro, dice este mensaje que está circulando, este Pedro representa la constelación de Aries y nos enseña los misterios del sexo. Esto también nos indica que la iglesia del Cristo se fundamenta en la piedra. ¿Dónde creen que se fundamenta la iglesia de Cristo según esto? En el sexo. Pero estos intérpretes que tenemos de las Sagradas Escrituras se creen superiores al Cristo. Quieren edificar iglesias basados en dogmatismos. Escúchame, están haciendo una crítica de nosotros, nos están tildando de dogmáticos, nos están tildando de que ahora nosotros somos los que estamos tergiversando las escrituras. Y mucha gurizada, muchos pibes, muchos chicos se lo están creyendo. Por eso es que ahora cuando vos vas a predicar de la fe de Jesucristo, te miran diciendo, pero vos sos más anticuado y más retrógrada y más fundamentalista. Sigue diciendo, no quieren reconocer, o sea, nosotros, no quieren reconocer que el sexo es la puerta. Es la puerta por donde salimos y que indiscutiblemente por esa misma puerta tendremos que volver, si es que en realidad aspiramos a una auténtica realización. Por favor. O sea, el que tiene un poquitito de conocimiento, de verdad te causa calofríos, sinceramente. Te causa calofríos porque uno no puede creer que alguien se haya atrevido a decir esto. Pues sí, sí. Y después no les leo todo, porque ahí viene explicando de todos los apóstoles, Jacobo, Santiago, Mateo, Timoteo, Marcos, Lucas, todos tienen lo suyo, ¿viste? Tomás, Bartolomé. Solo quiero terminar el último parrafito, porque es muy amplio, es muy extenso el correo. Dice, como usted ve, querido lector, este drama fue muy completo para que toda la humanidad comprendamos que dentro de cada uno de nosotros están latentes todos estos personajes que hicieron parte de este cósmico drama para presentar al vivo a este magistral hombre llamado Jesús. No, pues creer en tiempos difíciles. Hoy ya no, ya, ¿cómo respondes a esto? Pero tampoco vos podés decirle, no, eso es una tontería, no creas eso, tira eso, destruílo, no lo mandes, bórralo. Tampoco podemos llegar a eso porque hoy las generaciones que están emergiendo nos están pidiendo respuestas. Nos están pidiendo respuestas. Estamos librando una batalla entre el intelecto y los sentimientos de la humanidad. Estamos librando una batalla, solo que muchos cristianos no nos estamos dando cuenta hasta que llega a sus vidas. Conozco padres muy piadosos de la iglesia, que sus hijos han dejado ir a la iglesia porque se toparon con otras ideologías, porque en la iglesia no hubo quien les diera una respuesta correcta. Porque los líderes de la iglesia hoy en día seguimos pensando que hay que decirle a los jóvenes, bueno, vos crees así como te digo, y porque la fe es creer, y el que la fe es creer en lo que no se ve. Así que no quieras encontrar razón, eso tampoco es correcto.
Y entonces muchos jóvenes se están apartando, se están involucrando en movimientos gnósticos, en movimientos reaccionarios, en movimientos libertarios, en movimientos de protesta, en movimientos en donde están realmente considerando la posibilidad de negar la fe de Jesús, porque ha dejado de ser relevante. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Por eso el segundo parrafito que tengo acá dice, creyentes de todas las confesiones cristianas se preguntan hoy con preocupación el futuro de la iglesia. ¿Qué va a suceder, hermanos? No, bueno, basta de verdad, hagan el ejercicio. Las iglesias en Europa, ¿verdad? Hace mucho, no hace mucho, hace como un mes, un poquito más, vi un reportaje en internet que decía que las iglesias de Europa se estaban convirtiendo en hoteles o en bares o en discotecas, en bailantas. Las iglesias, porque ya nadie va a las iglesias. Europa, hermanos, hasta el siglo XVI, con que empieza el movimiento de reforma, Europa se convierte en la cuna del protestantismo. Francia, España, Alemania, todos esos países, ¿no es cierto? Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, Suiza, Suecia, todos esos países se convierten en la cuna del protestantismo. Fue poderosísimo el movimiento protestante en todos esos territorios europeos. Se construyeron catedrales para aventar para arriba, o iglesias, diríamos, ¿no es cierto? Hubo muchos pastores, muchos obispos, muchos presbíteros. Hubo una efervescencia anticatólica en Europa. Tan es así que en los siglos posteriores, Europa mandaba muchos misioneros a América Latina. Por eso es que hoy tenemos muchas religiones con ascendencia europea, porque mandaban en esos siglos a misioneros a misionar aquí en América Latina para hablar acerca del protestantismo en sus distintas, ya sean luteranos, calvinistas, anabaptistas, etcétera, etcétera. John Wesley, uno de los grandes, grandes líderes, ¿no? Knox, que le dijo a Dios, dice, si vos no me das Escocia, me muero. Y Dios le dio Escocia a Knox. Bueno, durante mucho tiempo, Europa se convirtió en el faro de la palabra, de la Biblia, de todo, ¿viste? Actualmente, Europa está enfrentando un gran problema de ateísmo. Los jóvenes ya no están yendo a la iglesia. Yo sigo mucho a autores europeos, principalmente españoles, ¿no es cierto? Y me encanta verlos dando sus cátedras y demás. Y curiosamente me doy cuenta que los asistentes a esas cátedras de estos profesores de la Biblia, todos son viejitos. Todos son viejitos. Todos, 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 todos. Todos son viejitos. Es decir, las generaciones nuevas ya no les interesa, porque ya no les satisface. Ahora, fíjense ustedes lo que es la curiosidad. Ahora, América Latina es quien está mandando misioneros a Europa para evangelizarlos. Ahora América Latina se está convirtiendo en un hervidero muy peligroso en mi entendimiento, muy peligroso, porque América Latina se está volviendo en un terreno muy fértil para cualquier tontería y para cualquier herejía y para cualquier persona, hombre o mujer, que se le ocurra armar un grupo religioso y empezar a decir tanta y cuanta barbaridad y que la gente lo siga. América Latina está siendo un terreno muy fértil para, para, este, para este problema. Eh, Hay un libro que se llama Poder y Misión, que nos habla acerca del problema que está existiendo el cristianismo en sus distintas expresiones en América Latina, principalmente en movimientos carismáticos pentecostales, ¿verdad? Está creciendo y muchísimo. Ahora, hay un problema en la iglesia, hermanos. La iglesia argentina está atacada en eso. ¿Por qué? Porque hoy sabemos la realidad que existe, tanto política, social.
y religiosa que existe en la Argentina, ¿no? Pero puede pasar lo mismo en México, en Colombia, que tienen sus propias improntas, en donde la tecnificación, em, la, la influencia de los medios de comunicación. Hoy, como dijimos con Bere, a Bere, a mí nos encanta ver muchas series. Hoy, si en una serie no existe una pareja gay de hombres o una pareja de lesbianas, o que no haya esta diversidad sexual de la que estamos hoy siendo parte, pues nomás no existe, nomás no vende, ¿no es cierto? Hoy tenemos que aguantarnos escenas, ¿no? Homosexuales, escenas lésbicas, escenas de todo tipo, porque ya no sabes en qué te va a salir la serie y demás, pero de verdad, no hay ni película y serie, ni novela que zafe con eso. Entonces, ¿cómo la iglesia se está preparando para dar respuesta a estas situaciones? Miren, les voy a presentar algo que espero no hiera ninguna de sus susceptibilidades, pero necesitamos presentar la realidad, ¿verdad? Espero que nadie se ofenda, es con mucho respeto. Yo no quiero hablar faltándole respeto a nadie, a nadie. No importa si piensas distinto a nosotros. Por eso explicaba qué significa la palabra estúpido, porque no lo hago en términos peyorativos, no lo hago en términos sino lo hago en términos del sentido original de la palabra, ¿verdad? Debemos ser muy respetuosos de las distintas expresiones que cada persona o cada ser humano quiere tomar respecto de su fe. Pero el cristianismo tiene que ser firme, ¿no? El cristianismo tiene que saber qué va a hacer. Así es que esta fotografía que les voy a presentar es una fotografía que se tomó aquí en Buenos Aires, en la iglesia esta donde están los restos del general San Martín, la catedral, ay, no me acuerdo cómo se llama, que está ahí junto a la Casa Rosada, en un movimiento de protesta por parte de mujeres feministas. Y, y ellas, hermanos, en este afán de reivindicar sus derechos, ¿verdad? Como mujeres, esta forma grotesca, esta forma eh, no podría no solo decir que es de mal gusto, ¿no? Ni es una falta de respeto, esto tiene algo que ver más. Esto es un símbolo, esto es un mensaje. Decidieron orinar y defecar, hacer sus necesidades frente a la puerta de la catedral eh, metropolitana que está en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en una señal clara de rebeldía, de encono, de enojo, y sobre todo de, de demostrar, ¿no es cierto?, que se está levantando una generación que no quiere nada con ni Dios, ni con Cristo, ni con la iglesia. Y esta acción, ¿no es cierto?, de orinar y defecar, pues dice claramente qué es lo que quieren tener en función de lo que pueda representar la fe. No importa si es católica o protestante, es eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es nuestra respuesta ante esto? ¿Cuál es nuestra posición? Muchos he escuchado decir: "Ah, están locas", ¿no? "Ah, están locas", no les tomen en cuenta. El cristianismo no puede decir eso y no puede conformarse con esa posición. Porque este es un pequeño ejemplo, hermanos, de lo que está sucediendo a nivel global. Y como decía la palabra, ¿no es cierto? Y cosas peores sucederán. ¿Qué pensaríamos de esta chica si las tuviéramos enfrente? De estos jóvenes que están allí orinando en la puerta. ¿Qué les diríamos? ¿Los retaríamos? ¿Los regañaríamos? Les diríamos: "Che, pero pará, ¿qué estás haciendo?", que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Cómo nos responderían ellos?
Si los tuvieras enfrente y les tuvieras la oportunidad de hacerles una pregunta, ¿qué pregunta les harías? ¿Qué pregunta les harías? Tal vez la más común que podríamos hacer ahora en un ejercicio, nosotros quizás antes de irnos al receso lo hagamos. Tal vez una pregunta sería, ¿y por qué hacen esto? ¿Verdad? Es como una pregunta muy, muy sensata y muy prudente. Che, perdón, pero ¿por qué hacen esto? Ahora, ¿qué tan preparados estaríamos para recibir la respuesta de estas personas? Una pregunta más. En esta defensa de la fe que nosotros tendríamos que tener y decirles, miren, déjenme darles una razón por las cuales lo que ustedes están haciendo no es correcto, ¿cuál razón tendríamos que dar? ¿Cómo les explicaríamos? ¿Qué les diríamos? Se dice, hermanos, dentro de los expertos apologetas o dentro de los expertos que manifiestan o quieren entender este tipo de conductas, es que estas reacciones, ¿no es cierto?, simbolizadas en esta imagen, y que es una imagen que fue viral, es una imagen pública, es una imagen que se mostró en muchos medios de comunicación, por eso lo traigo hoy a la clase. Se dice que muchos de ellos, ¿no es cierto?, han tenido malas experiencias con su fe. La mayoría de estas personas que tienen bronca, que tienen odio en contra de la iglesia, que se vuelven incluso ateos, es porque en algún momento de su vida o fueron abusados por un sacerdote o por un pastor, o crecieron en una familia donde la religión, las religiosidades eran mucho más importantes que vivir el evangelio, en donde tuvieron padres muy castrantes en función de sus ideas religiosas, o porque muchos de ellos, ¿verdad?, tuvieron a un ser muy amado, que terminó la vida, que murió en condiciones muy difíciles de cáncer, por ejemplo, o de otras enfermedades dolorosas, y que ellos clamaron a Dios, ¿no es cierto?, y Dios no les respondió. Entonces se enojaron con Dios y dijeron: "Dios no existe". Entonces, todos ellos tienen en común, la mayoría en términos generalizados, tienen en común una mala experiencia, un mal abordaje pastoral de la fe cristiana. Por eso es importante, queridos alumnos, saber qué estamos haciendo como iglesia, cómo estamos preparándonos para defender la fe del Señor Jesucristo. Bueno, antes de irnos al receso, quiero compartir esta frase que me pareció muy, muy importante de un gran autor que, que, que es excelente autor. Todos los libros que ustedes compren de él serán muy buenos, que es John Stott. Y John Stott decía, si se promulgan leyes que contradicen la ley de Dios, la desobediencia civil se hace entonces un deber cristiano. Qué interesante, che. Qué interesante. Si se promulgan leyes que contradicen la ley de Dios, la desobediencia civil se hace entonces un deber cristiano. En otras palabras, no debemos conformarnos a este siglo. Y tenemos, como dijo el escritor a Judas, ¿verdad?, en esta cartita tan chiquita que tenemos, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hoy necesitamos una santa revolución. El cristianismo, en el buen sentido, ojalá no se malinterpreten, pero
a la luz de lo que estamos viviendo ahora, parece ser que está perdiendo la batalla. Parece ser que está perdiendo la batalla. Pero no podemos eh, levantarnos, diríamos, en una santa revolución como la hizo el Señor Jesucristo. Debe ser en el amor, porque el amor lo vence todo. No necesitamos volvernos necios para defender nuestra fe, pero no sé si necesitamos, queridos hermanos, no conformarnos a este mundo. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos mirando el mundo? ¿Qué respuestas estamos haciendo? ¿Qué preguntas estamos realizando? ¿No? ¿Qué actitudes nos estamos planteando? Seguimos peleándonos entre nosotros en la iglesia, ¿verdad? Que si este hermano no tiene que estar allá, que si este no tiene que dirigir, que si el pastor es así, que si el consagrado es asá. No estamos peleando entre nosotros y no nos damos cuenta del gran peligro que se está cirniendo sobre la iglesia en el siglo XXI. Bueno, vamos a tomar un receso y antes del receso quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir, alguna reflexión. ¿Qué le preguntarían a estas chicas, a estos chicos de la fotografía? Una linda reflexión. Adelante, hermana Amanda. Bueno, no con respecto a la fotografía, pero Sí, sí. sí con respecto, o sea, de todo las confusiones que puede causar en la gente joven todas estas cosas. Por ejemplo, en las entrevistas que nosotros teníamos de la anterior materia, em, yo coloqué de libre sobre el aborto. Ajá. Y el chico adolescente a quien entrevisté me decía, déjeme pensar bien esto porque esto es algo como muy controversial y no sé, no sabría qué decir. Después me envió lo que él pensaba, ¿no? Entonces él dice, o sea, se ve la confusión que él tiene, porque él dice, es malo porque se está acabando una vida, ¿cierto? Pero como hay cosas que uno tiene que pensar por qué se hizo, por qué llegaron hasta ese punto, entonces no se vería tan mal. Entonces ve uno como todas estas cosas que la sociedad ahora se está normalizando confunden demasiado a los muchachos. Y Ujú, habla, pues, Merce nos leía ahorita y lo que pues estamos viendo es prácticamente eso, ¿no? Que se les está dando tanta información que realmente después ellos no saben cuál es bueno, qué es malo y si no hay un direccionamiento, si no hay unos padres o si no se asiste a una iglesia, pues ese vacío o esa incertidumbre va a quedar hasta el fin. Y lo mismo con respecto a qué hay más allá de la muerte o qué es la muerte. Para unos es un fin, ¿sí? En las diferentes entrevistas yo veía eso, para las ciertas personas ya era el final, para otras era, no sé qué hay más allá, eh, pero no quiero saber qué hay más allá. Entonces son cosas que realmente también a uno como cristiano y como alumno de este seminario se va a ir, le deja grandes retos y también inquietudes, ¿no? Retos en el sentido en que hay tanta gente afuera y alrededor nuestro, incluyendo nuestra familia, que están en esa deriva, que están en esa incertidumbre de no saber qué es lo bueno y qué es lo malo pues, en todo lo que debemos reflexionar y más aún en esta parte que estamos viendo hoy. Entonces es un gran reto que tenemos y una gran responsabilidad. gracias, querida Amanda, gracias. Sí, sí, la verdad es que cuando uno empieza a analizar los distintos temas, yo hoy solamente hablaba acerca de la fe y lo que provoca como
el no creer, la bronca que se tiene sobre las estructuras religiosas, ¿no es cierto? Pero esto va mucho más allá, ¿no? De distintas posturas. Yo no sé si ustedes estuvieron en el diplomado donde el pastor Flores, Daniel Flores, en el último diplomado que tuvimos sobre eclesiología, nos contó la experiencia de algo que él platicaba y decía, ¿no es cierto?, que una persona transexual, usando inteligencia artificial, le pidió a este medio, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial, que le creara un texto bíblico en función de su transexualidad. Y la inteligencia artificial, utilizando palabras del Evangelio del Señor Jesús, acomodó todo y era como la idea de que lo que vos estás haciendo está bien, es correcto, vos no te preocupes por eso. Entonces esa persona ya se sintió tranquila, ya dijo, ah, bueno, la Biblia está respaldando mi condición, mi situación, entonces está bien. Hoy estamos enfrentando muchos temas, ¿no? Aborto, estamos principalmente, ¿no? La diversificación sexual. eh, la verdad que, como dijo mi hermana Amanda, estamos enfrentando grandes desafíos. Entonces, la pregunta que va a estar en el aire durante esta materia es, ¿cómo nos estamos preparando? ¿No? ¿Qué le decimos a este chico que justifique el aborto y que seguramente si él tiene una relación sexual y no se cuida, ¿no es cierto?, y embaraza a la chica, bueno, sabemos tranquilamente que ese niño no va a nacer. ¿Qué vamos a hacer? A veces tomamos la condición de condenar, pero vos no puedes hacer eso, es que es un pecado, te vas a ir al infierno, vas a arder porque estás matando una vida. Eso ya no asusta a nadie, ¿eh? Eso nos asustaba a nosotros antes. Hoy ya eso no asusta a los jóvenes hoy. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, el infierno no existe, así que no me vengas con eso. ¿Qué le decimos ahora? ¿Ah? Así que bueno, es interesante la materia, ¿no? Nos va a confrontar un poquitito y bueno, espero que despierte al menos en nosotros la reflexión de tener conciencia que estamos enfrentando tiempos difíciles donde creer no está siendo nada fácil, ¿no? Bien, ¿alguien más, hermanos, antes de tomar unos minutitos de receso? Si se ha ido entendiendo el encuadre de la materia, quisiera preguntar si se va entendiendo el encuadre de la materia. Sí, gran tema, Sí, sí, señor. gran. Bueno, gracias. Yo quería opinar que a mí me ha tocado escuchar sobre ahorita la diversidad sexual, que la gente se apoya en que Dios es amor y dicen que si Dios es amor, y todo este tipo de expresiones, incluyendo en los mismos sexos, es porque lo hacen en el nombre de Dios y porque Dios lo sustenta. Y entonces uno, pues lo escucha con ellos con esa convicción de que, pues de que están haciendo bien y que Dios no se enoja, Dios no le parece mal, ¿no? Y como tú lo comentabas, uno no puede decirle, eres un pecador y te vas a ir al infierno, ¿no? Porque no entendiste bien el concepto de Dios. Y yo creo que aquí la estrategia de nosotros los cristianos es hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, amar al pecador y de a poco irle explicando, ¿no? Porque si nos vamos en la entrada con retarlo y decirle estás mal y entendiste mal, porque ese no es el concepto, pues lejos de acercar a alguien a la salvación, pues lo vamos a empujar a que, a que haga lo que a lo mejor como niños o como adolescentes hicimos, ¿no? Cuando nuestros papás nos decían, esto no se hace porque está mal y decíamos, ah, no, pero porque yo creo que está bien lo hago, ¿no? Sí, sí, y vamos a llegar a un punto en donde
Como dijo, como dice la palabra, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Yo por eso les decía, ahora lo raro somos nosotros, ¿no? En ese chat que les leí. O sea, aquellos que son retrógradas dicen lo contrario, pero no, nosotros les vamos a decir la verdad. ¿Y sabes cuánta gurizada no se prende con eso? Olvídate, olvídate, porque hoy los chicos quieren algo nuevo, algo diferente. Ya no les satisface el Jesús que nosotros les presentamos. Así que bueno, grandes desafíos vamos a tener. Bueno, gente linda, antes de esos grandes desafíos vamos a tener un receso, ¿les parece? Va a tomar unos 10 minutitos de receso y volvemos a la clase.